Solo hay una manera de alcanzar la felicidad y es dejar de preocuparse por cosas que están más allá del poder o de nuestra voluntad. Epicteto, un filósofo estoico que vivió en la antigua Grecia. Epicteto nació en el año 55 después de Cristo, en Hierápolis de Frigia, lo que hoy es parte del sudoeste de Turquía. Hoy nos centraremos en una de sus frases más famosas, trataremos de entender qué nos quería decir con esta frase y poder aplicarla en nuestro andar por la vida. Control. Epicteto nos enseña una lección muy importante sobre el control. Muchas veces, nos encontramos preocupados o estresados por cosas que están completamente fuera de nuestro control. Podría ser el clima, la economía, la opinión de los demás sobre nosotros, o cualquier número de cosas que no podemos cambiar, sin importar cuánto lo intentemos. Pero aquí está la verdad, no podemos controlar todo en nuestras vidas. Y eso está bien. De hecho, es liberador. Cuando aceptamos que hay cosas que están más allá de nuestro control, podemos dejar de gastar energía preocupándonos por ellas. Imagina que estás en un barco en medio del océano. No puedes controlar el viento, las olas, ni la corriente. Pero puedes controlar cómo manejas el barco. Puedes ajustar las velas, manejar el timón y navegar de la mejor manera posible dadas las circunstancias. Lo mismo ocurre en la vida. No podemos controlar todas las circunstancias que nos rodean, pero podemos controlar cómo reaccionamos ante ellas. Podemos elegir mantener la calma, mantener la perspectiva y tomar decisiones racionales, incluso en medio de la tormenta. Así que, la próxima vez que te encuentres preocupado por algo que está fuera de tu control, recuerda las palabras de Epicteto. Enfócate en lo que puedes controlar, tus acciones, tus reacciones, tus actitudes. Y deja ir lo que no puedes controlar. Verás que, al hacerlo, te sentirás más en paz y más feliz. Aceptación. La aceptación es un tema central en la filosofía estoica de Epicteto. La idea es que debemos aprender a aceptar las cosas que no podemos cambiar. Esto puede ser difícil, especialmente cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles o dolorosas. Pero Epicteto nos enseña que la aceptación no es resignación. No significa que tengamos que estar contentos con las cosas tal como son. Más bien, significa reconocer la realidad de la situación y luego decidir cómo vamos a responder. Imagina que estás atrapado en el tráfico. Puedes enfadarte, puedes estresarte, puedes preocuparte por llegar tarde. Pero ninguna de estas reacciones va a hacer que el tráfico se mueva más rápido. En cambio, podrías aceptar que estás atrapado en el tráfico, que es algo que está fuera de tu control. Luego, puedes decidir cómo vas a responder. Tal vez decides usar este tiempo para escuchar un audiolibro, practicar la respiración profunda o simplemente disfrutar del paisaje. La aceptación tiene muchos beneficios. Nos libera del estrés y la ansiedad que vienen con tratar de controlar lo incontrolable. Nos permite vivir en el presente, en lugar de preocuparnos por el futuro o lamentarnos por el pasado. Y nos da la libertad de responder a la vida de una manera que está en línea con nuestros valores y objetivos. Así que, la próxima vez que te encuentres luchando contra algo que está fuera de tu control, recuerda las palabras de Epicteto. Acepta lo que no puedes cambiar. Y luego decide cómo vas a responder. Esto hará que tus emociones se normalicen. Enfoque. Epicteto nos enseña que, en lugar de preocuparnos por lo que no podemos controlar, deberíamos centrarnos en lo que sí podemos. Esto incluye nuestras acciones, nuestras reacciones y nuestras actitudes. Imagina que estás en un jardín lleno de flores. No puedes controlar el clima, no puedes controlar el suelo, no puedes controlar cómo crecen las flores. Pero puedes controlar cómo cuidas de ellas.
Puedes regarlas, puedes podarlas, puedes protegerlas de las plagas. Eso es en lo que deberías centrarte. Centrarse en lo que podemos controlar tiene muchos beneficios. Nos permite ser más eficaces y eficientes. Nos permite tomar decisiones más informadas y racionales. Y nos permite vivir de acuerdo con nuestros valores y objetivos. Enfócate en lo que puedes controlar. Y deja ir lo que no puedes. Al hacerlo te sentirás mucho mejor consigo mismo. Paz interior. Epicteto nos enseña que al dejar de preocuparnos por lo incontrolable, podemos encontrar paz interior. Esta paz no es una ausencia de conflicto, sino una tranquilidad que viene de saber que estamos haciendo todo lo que podemos con lo que tenemos. Imagina que estás en una habitación llena de ruido. Hay gente hablando, música sonando, teléfono sonando. No puedes controlar todo ese ruido, pero puedes controlar cómo reaccionas a él. Puedes elegir centrarte en tu respiración, en tus pensamientos, en tu trabajo. Puedes elegir no dejar que el ruido te distraiga o te moleste. Y al hacerlo, puedes encontrar una sensación de paz en medio del caos. La paz interior tiene muchos beneficios. Nos permite mantener la calma en medio de la tormenta. Nos permite pensar con claridad, incluso cuando todo a nuestro alrededor es confuso. Y nos permite ser felices, incluso cuando las circunstancias son difíciles. Así que, la próxima vez que te encuentres en medio de una situación que está fuera de tu control, recuerda las palabras de Epicteto. Deja de preocuparte por lo que no puedes controlar. Enfócate en lo que puedes. Y encontrarás una sensación de paz que te ayudará a ser más feliz. Felicidad. Epicteto nos enseña que la felicidad no se encuentra en las circunstancias externas, sino en nuestra actitud interna. La felicidad, según Epicteto, es un estado de ser que se logra cuando dejamos de preocuparnos por lo que no podemos controlar y nos enfocamos en lo que sí podemos. Imagina que estás en un parque. Hay niños jugando, pájaros cantando, el sol brilla en el cielo. Pero también hay ruido, hay basura en el suelo, hay nubes que amenazan con lluvia. No puedes controlar ninguna de estas cosas. Pero puedes controlar cómo reaccionas a ellas. Puedes elegir disfrutar de los sonidos de los niños jugando y los pájaros cantando. Puedes elegir apreciar el calor del sol en tu piel. Y puedes elegir no dejar que el ruido, la basura o las nubes te molesten. Al hacerlo, puedes encontrar la felicidad en medio de lo imperfecto. La felicidad tiene muchos beneficios. Nos permite disfrutar de la vida, incluso cuando las circunstancias son difíciles. Nos permite mantener una actitud positiva, incluso cuando nos enfrentamos a desafíos. Y nos permite vivir una vida plena y significativa, sin importar lo que suceda a nuestro alrededor. La felicidad no se encuentra en lo que sucede a nuestro alrededor, sino en cómo respondemos a ello. Deja de preocuparte por lo que no puedes controlar. Enfócate en lo que puedes. Y encontrarás la felicidad que has estado buscando. Hemos recorrido un largo camino juntos en este video, explorando la sabiduría del gran filósofo estoico Epicteto. Hemos desglosado su famosa frase, solo hay una manera de alcanzar la felicidad y es dejar de preocuparse por cosas que están más allá del poder o de nuestra voluntad, en 5 puntos clave: control, aceptación, enfoque, paz interior y felicidad. Cada uno de estos puntos nos ofrece una perspectiva única sobre cómo vivir una vida plena y significativa. Nos enseñan que no podemos controlar todo en nuestras vidas, pero podemos controlar cómo respondemos a las circunstancias que nos rodean. Nos enseñan a aceptar las cosas que no podemos cambiar y a centrarnos en las cosas que sí podemos. Nos enseñan a encontrar paz en medio del caos y a buscar la felicidad no en las circunstancias externas, sino en nuestra actitud interna. Pero más allá de estas lecciones, lo que Epicteto realmente nos está enseñando es a vivir con valentía, con dignidad y con amor.
Nos está enseñando a ser dueños de nuestras vidas, a ser dueños de nuestras acciones, a ser dueños de nuestras emociones. Nos está enseñando a ser, en definitiva, dueños de nuestra felicidad. De esta manera, hemos llegado al final de un nuevo capítulo de Filosofía para Caballeros. Espero que les haya gustado el video. Si es así, no duden en suscribirse al canal y dejar un me gusta. Muchas gracias y hasta la próxima.